Y uno de los servicios más importantes que tenemos es el servicio de radioimágenes, de radiodiagnóstico. Me encuentro con la doctora Molero, pues espléndida, médico, radiólogo, y por supuesto vamos a desmitificar, mi querida doctora, porque hay gente que confunde primero el técnico radiólogo con el médico especialista en imágenes. Sí, hay mucha desinformación. Es más, muchas personas a veces se te acercan preguntando que si el médico radiólogo o si el radiólogo de verdad es médico, y en el mismo gremio se desconoce. O sea, el médico radiólogo sí es un médico graduado en una universidad como médico cirujano, que luego realiza un posgrado de 3 o 4 años, dependiendo de la sede en la que lo realice, un posgrado en imágenes. Dentro del posgrado evaluamos todo lo que tiene que ver con imágenes radiológicas y no radiológicas, se evalúa todas las imágenes diagnósticas. Y sí somos médicos, los médicos radiólogos somos médicos. Quizás no nos ven como médicos porque no tenemos ese mismo contacto que pudieran tener los clínicos, el resto de las especialidades con sus pacientes. Pero los médicos radiólogos en muchas oportunidades, dependiendo del procedimiento que uno haga, uno también tiene contacto con sus pacientes, uno también toca sus pacientes, los examina, los entrevista. No es nada más estar en un cuarto oscuro detrás de unos monitores de médicos informando o viendo imágenes. No, también tenemos contacto con los médicos. Además, también acá hacer un paréntesis y decirle a todos nuestros colegas que cada vez que hagamos una referencia para cada uno de nuestros servicios de imágenes, ese médico radiólogo debe saber qué estás buscando para hacer mayor énfasis, porque muchas veces se pone en un estudio una generalidad. Total. Y no lo que se está buscando. Así es, le pedimos siempre a los médicos, nosotros como médicos interconsultantes, cuando envían a sus pacientes con las órdenes médicas, especificar por qué se lo está pidiendo, porque puede existir la posibilidad de que el estudio no sea el mejor para ese paciente, y nosotros estamos en la capacidad de poder orientar al médico. Poder guiarnos en el estudio, e informarlos, porque necesitamos información médica. Las imágenes pueden hablar por sí solas, pero el médico, cuando se sienta frente a los monitores médicos, no es una bola de cristal. Nosotros también necesitamos información, necesitamos tener información tipo historia clínica del paciente, antecedentes, y el paciente a veces o no lo sabe o no lo conoce, y si el médico no nos refiere, la calidad diagnóstica del estudio, por muy excelente que sea el equipo con el que estemos, la técnica con la que estemos trabajando, quizás esa sensibilidad puede bajar un poco solo por no tener información. Es importantísimo. Además, mi doctora, es una especialidad que abarca desde los 0 años, desde el recién nacido, hasta evaluar una persona muy longeva, más de 100 años que hemos tenido algunos pacientes. ¿Qué diferencia hay en tratar a ese pequeñito, ese recién nacido, quizás, por ejemplo, en mi caso, con una patología respiratoria, a esa persona tan longeva? Mira, los médicos radiólogos abarcamos todas las especialidades médicas, somos médicos interconsultantes, y como bien decía, vemos pacientes desde 0 años hasta 100 años, hombres, mujeres, todas las patologías. Abarcamos todo. De hecho, hoy en día no se puede llevar a cabo ningún procedimiento médico sin tener algún estudio imagenológico como batería de estudios preoperatorios o preevaluación o lo que sea. No se puede realizar ningún procedimiento. O sea, somos la base, con mi respeto con los patólogos, dentro de todo lo que tiene que ver una cadena en el área de la salud. Y es bien importante porque somos seres humanos, bien niños, adultos o adultos en edad media o adultos ya mayores, con los mismos órganos, todos tenemos 2 ojos, todos tenemos 2 riñones, pero hay patologías específicas para cada edad y para cada sexo, y eso también tenemos que manejarlos nosotros, los médicos radiólogos. No es lo mismo, o hay patologías propias en la pediatría, no sé, hablar el timo, persistencia del timo, no vamos a ver eso en un adulto. O sea, por eso es importante tener toda esa información y saber que si somos seres humanos, hay patologías diferentes según la edad del sexo y la raza inclusive. Es importante, mi doctora, voy a hablar de una de mis especialidades, por ejemplo, de la neumonología. Digamos, en el pensum de estudios, a nosotros nos enseñan radiología, nos enseñan tomografía, y quizás siempre le digo a los residentes, no solicito un estudio que por lo menos no sepa interpretar, pero por supuesto tenemos que ir de la mano de ese médico radiólogo, de ese experto en imágenes,
cuando queremos buscar algo más detallado, porque quizás en el pénsul nuestro Claro. son 3, 4 meses y otras personas quizás Claro. tengan más afinidad, pero ustedes son los especialistas. Sí, importante eso que acabas de mencionar. Como médicos generales no está dentro del pensum el área de radiología, no existe en el pensum. Quizás en algunas especialidades, neumonología, rayos X de tórax, pero no en todas las especialidades el pensum o la radiología forma parte del pensum. Es muy importante. Si bien como médicos neumonólogos pudieran, digamos que darle como un repaso a cualquiera de esas imágenes, llámese rayos X de tórax, tomografía de tórax, el ojo, el entrenamiento y esa curva de aprendizaje no va a ser igual que la del médico radiólogo, donde ha tenido más tiempo, ha tenido la oportunidad de poder evaluar más estudios. Y otra cosa que es bien importante, el clínico quizás ve esas imágenes desde un monitor de computadora. El médico radiólogo tiene estaciones de trabajo, son monitores de alta resolución, monitores médicos, monitores en donde la resolución es mucho más nítida, en donde podemos ver muchos más cortes, muchas más imágenes que el médico cuando recibe el estudio, que son imágenes representativas. Pueden haber en un estudio un corte tomográfico 100, 200 imágenes y a lo mejor, si antes, porque se manejaban las placas, Correcto. En las placas eran las imágenes las más representativas y eso era lo que se llevaba el clínico. No es lo mismo que nosotros en la estación de trabajo, que podemos ver las imágenes, que las podemos retroceder, que podemos utilizar algunas otras herramientas que nos permiten estos software, medir. Ustedes simplemente con las imágenes estáticas y avalándose con el informe. Y sí debe existir ese intercambio digamos que de información entre el clínico y el médico radiólogo. Siempre debe existir esa información, porque ustedes como clínico, mire, le vi algo no sé en dónde, en el pulmón, ¿qué te parece? ¿Qué diagnóstico? ¿Qué tiene? ¿Qué le podemos hacer? Porque nosotros como médicos damos opiniones. Mira, necesito una biopsia, hay que hacer otro estudio complementario, hay que hacer cualquier otro procedimiento y eso lo define o la pauta la da el médico radiólogo. Por supuesto, el médico clínico tiene que estar de acuerdo con la opinión del médico radiólogo. Además que también es muy importante, y quiero hablar de esta era de la telemedicina, mi doctora. Y de la inteligencia artificial. Correcto. O sea, si bien es cierto, nosotros podemos tener una imagen que, como decía la doctora Molero, podemos interpretar. Yo quiero aquí hacer desde mi corazón un llamado. No se hacen consultas por WhatsApp, no. Porque esas consultas por decir alguna red social, porque pueden hacerla por todas. Internet. Pero esas consultas digitales, claro, simplemente nosotros no estamos en contacto con el paciente. En un primer inicio yo pudiese hacer un acercamiento, pero hay que evaluarlo. Es clara la triada. Lo ideal sería tener con nuestros servicios auxiliares la imagen, la química de ese paciente, es decir, ese estudio de sangre y por supuesto examinar al paciente. Hay especialidades médicas que quizás sí pudieran tener un poco de provecho con esto de la era digital y las interconsultas, todo vía red, psiquiatría, por ejemplo. Pero la parte clínica, o sea, el médico necesita tocar a su paciente, el médico tiene que examinar a su paciente y virtualmente no lo va a poder hacer. No digo que no sirva, sí lo podemos utilizar en la evaluación de estudios complementarios. Mira, me llegó este laboratorio, leer este tipo de estudio, pero una consulta médica como tal, digital, es muy difícil, es muy difícil. Claro, y simplemente cuando nosotros interpretamos un resultado, pudiese hacer un background que la diferencia te la va a hacer el examinar y tocar al paciente. Yo quiero que te quedes conmigo porque seguimos en este mundo tan maravilloso como es el mundo de la radiología, tomografía, ecografía e imágenes en general. Y aprovechando un mes importante como es el mes de octubre, como es la parte del mes rosa, como le decimos. Que debería ser todo el año. Eso es verdad, doctora. Debería ser los 365 días, porque debería ser consciente. Y no es nada más pintar todo de rosado, es
Es todos los órganos. No olviden, como la medicina preventiva tiene una base fundamental, vayan a sus consultas, en el caso pediátrico, sus consultas de niños sanos, en el caso de adultos, no se olvide que también usted tiene que ir a las consultas, que se tienen que vacunar, que se tienen que hacer sus laboratorios y por supuesto, algo muy importante cuando hablamos de cáncer, si usted tiene un antecedente genético, algo que acompaña a su familia, no olvide hacerse sus chequeos. Así es, y sin tener este antecedente genético, porque puede ser el primero en la familia. Es así. Puede pasar eso, o sea, la valoración anual, el chequeo anual, así como las mujeres vamos a la peluquería y nos hacemos las uñas todos los meses y nos pintamos y que si las mechas, que si las uñas, tenemos que regalarnos también salud y mamografía es una vez al año. Es correcto. Y nos sale mucho más barato que tratar la enfermedad. Vamos a aprovechar de lo que estamos hablando, que es la mamografía. Ese estudio, mi doctora, ¿por qué nace y qué busca? ¿Y desde qué edad se debe hacer? Perfecto, muy buena tu pregunta. Mira, la mamografía primero es un estudio, es unos rayos X en la mama. Así como hacemos rayos X en el tórax, podemos hacer también rayos X en la mama, que busca hacer diagnóstico temprano del cáncer de mama. El cáncer de mama no se puede prevenir, pero si hacemos un diagnóstico temprano, a tiempo, cuando apenas puede medir 3 milímetros, la probabilidad de vida es mayor. O sea, tener cáncer de mama no es una sentencia de muerte. No por tener cáncer de mama te vas a morir, pero sí las repercusiones en relación a la cirugía, el tratamiento que te puedo ofrecer no es igual si hacemos un diagnóstico con un hallazgo de 3 milímetros a que si hiciéramos con un hallazgo de 3, 4 centímetros. Es importante la mamografía. En Venezuela, la pesquisa con la que cuenta para diagnosticar cáncer de mama es una pesquisa oportunista, es decir, el mismo paciente acude a los centros de manera voluntaria a realizarse sus estudios. Como base debe ser primero la mamografía. La mamografía hasta ahora es el método de pesquisa ideal. Si bien es cierto, no es un método infalible, porque los estudios de imágenes ninguno es infalible, pero es el que nos ha resultado muchísimo mejor para la detección temprana del cáncer de mama. Se comienza en Venezuela según consenso de la sociedad venezolana, porque hubo un consenso y se decía que podíamos empezar a los 35, podemos empezar a los 40, queda de parte de cada médico, si empezar a los 35 con una primera mamografía o lo que llamamos mamografía de base o comenzar a los 40 años. En lo que sí estuvieron de acuerdo, porque fue un 50 y 50, en lo que sí estuvieron de acuerdo es que empieces a los 35 o empieces a los 40, debe hacerse cada año. Religiosamente cada año. ¿Hasta cuándo? Hasta que, dependiendo también de las expectativas de vida. No es lo mismo tener una mujer encamada con comorbilidades asociadas, no va a morir de cáncer de mama. Correcto. O sea, digamos que en ese grupo varía un poco el tema de hasta cuándo me hago la mamografía. Yo soy de las que siempre le digo a los pacientes, porque es una pregunta que hace mucho, ¿y hasta cuándo me voy a hacer la mamografía? Hasta que respire. Cuando ya deje de respirar, ya hasta ahí, ya no vamos a hacer más mamografía. Pero es súper importante hacer un diagnóstico temprano. Decimos que, por ejemplo, en el tema del cáncer de mama, no están exentos los masculinos. No. En los masculinos, ¿hacemos mamografía o hacemos ecografía? En el hombre, el cáncer de mama es una enfermedad propia de la mujer. De hecho, uno de los factores de riesgo es ser mujer. Pero el hombre no está exento, porque hay patologías en el hombre donde crece la glándula mamaria y tejido mamario y puede aparecer el cáncer de mama. La diferencia entre el hombre y la mujer es que en el hombre no hacemos pesquisa. El hombre no va todos los años a hacerse una mamografía porque no tiene tejido mamario, pues su género no se lo permite. Pero ¿qué sí hacemos? Cualquier hombre con algún hallazgo palpable, o sea, que se sienta un bulto, que se sienta una masa, el estudio de base es hacer ultrasonido de mama. Dependiendo de los hallazgos que uno consigue en el ultrasonido, el médico radiólogo es quien decide si se hace o no mamografía, pero sí se puede hacer mamografía. De hecho, no existen contraindicaciones en la mamografía, salvo pacientes pediátricos, que ahí no vamos a tener mayor información porque no hay tejido mamario. Utilizamos además un tema por el tema de las radiaciones, que si bien es cierto son seguras, no hay necesidad de hacer mamografías en los pacientes pediátricos. Pero en el hombre sí podemos hacer mamografía. No existen limitaciones para la mamografía. Incluso a las mujeres embarazadas también le podemos hacer mamografía bajo protección radiológica. Sí lo necesita durante la gestación, no como método de pesquisa. O
sea, si en ese periodo la paciente ya le correspondía hacerse su mamografía, pero está embarazada, si está aparentemente sana, postergamos el estudio. Pero si hay hallazgos que por ultrasonido son sospechosos, se hace mamografía bajo protección radiológica del feto. Lo podemos hacer. Yo quiero que estén pendientes siempre de nuestras redes sociales, que aquí nuestra maravillosa productora, la teniente de navío Karen Campar, las pone en pantalla, porque nos llega una pregunta bien interesante a propósito pues de esta nueva era, que quizás nosotros, pues algunos tienen un compás o una amplitud mayor que otros. Pero una persona, mi doctora, del sexo masculino, que se inyecte hormonas femeninas, ¿hay más riesgo de tener cáncer de mama? Mira, interesante. Nosotros ahorita yo estoy en el área en el que me desenvuelvo, estoy en el servicio de radiología del Hospital Militar acá en Caracas, en el Carlos Arbelo. Hicimos el año pasado una tesis de grado hablando sobre evaluación de ultrasonido en mamas en pacientes transgéneros. Pacientes que de hombre, de sexo masculino, con cambios hormonales, no cirugía, pero sí con cambios hormonales, llegaron a desarrollar las glándulas mamarias. Una vez que todo ese proceso se da, que en promedio son como 5 años para poder ver esos cambios, tiene tejido glandular, es tejido mamario. Se debe comportar igual que cualquier mujer con tejido glandular. Debe iniciar su pesquisa mamográfica cada año a partir de los 35, debe complementarla con ultrasonido mamario. Y nos llamó mucho la atención en este trabajo es que las patologías que conseguíamos eran las mismas patologías que podíamos conseguir en una mujer con el genotipo de mujer. Genotípicamente son hombres, pero fenotípicamente son mujeres y hay tejido mamario. Conseguíamos quistes, conseguíamos nódulos. En el trabajo no llegamos a hacer diagnóstico, por fortuna, de un cáncer de mama, pero sí llegamos a biopsiar un fibroadenoma, una lesión que resultó ser un fibroadenoma, quiste simple, o sea, las mismas patologías. O sea, si están en esa transición, de hecho ahorita vamos a retomar este mismo trabajo porque nos encantó, se abrió una línea de investigación. De hecho, cambia hasta la historia clínica que tiene que llenar cada paciente para hacerse una mamografía, porque tiene que llenar un consentimiento firmado también, en donde la pregunta que le hacemos del sexo femenino o masculino hay que adaptarse. Estamos viviendo en otros tiempos y tenemos que adaptarnos. La medicina no es cuadrada, la medicina tiene que adaptarse. Y sí, de igual forma, un paciente transgénero debe comenzar su chequeo una vez que esas mamas empiezan a formarse. Nosotros sabemos en el mundo pediátrico que cuando vamos a iniciar a escalar el Tanner, que es el desarrollo, por supuesto, de las mamas y de todo lo que es la parte genital, tanto en niños como en varones, niñas, es correcto, nosotros empezamos con lo que denominamos botón mamario. Muchas veces iniciamos pidiendo una ecografía. Exacto. ¿Cuál es la importancia de hacer una ecografía mamaria? Y si se hace pues desde el momento de lo que denominamos telarquía o el inicio del desarrollo, y debe hacerse anualmente o solamente cuando tengamos un hallazgo. En el caso de los pacientes pediátricos se recomienda solo cuando hay hallazgo. Y si bien en el recién nacido, hay recién nacidos que bajo el flujo hormonal ya tienen eso, la mamá dice es que tiene el pecho muy grandecito, piensan que es tejido mamario y no es más que influencia, es el mismo, digamos que las mismas hormonas de la mamá se las pasa a su bebé y el efecto va a ser el mismo que si fuera con la mamá. Y es algo que se resuelve solito. Ya en edades un poquito más grandes, que era lo que hablabas de lo del Tanner, y el Tanner busca eso, o sea, te ves como una niña de 15 años, pero por dentro eres una niña de 15 años y es esa correlación. Nosotros en los informes radiológicos tenemos que darle esa información a ustedes. El Tanner se corresponde o los hallazgos se corresponden para la edad o no se corresponden para la edad. En los niños es muy frecuente el aumento del botón mamario, niñas y niños también, porque en los varones podemos conseguir la ginecomastia o lipomastia, que es algo totalmente benigno, pero a los papás les preocupan. Porque el papá lo primero que piensa, tiene una masita o un nódulo, es un cáncer.
Así es. Y la incidencia de cáncer de mama en edad pediátrica, no digo que no exista, pero es el 0,01%, así lo reporta la literatura, 0,1%. O sea, es muy bajo, muy bajo. Generalmente estos aumentos de volumen en esas mamas en pacientes pediátricos pueden deberse muchas veces al desarrollo de la glándula mamaria, el botón mamario en desarrollo, grasita acumulada, nodulito, a veces dependiendo. Porque no sé ahora, tú como pediatra, tú me dirás, era muy típico las mamás, tiene el botón, apriétasela. Correcto. Y entre el botón mamario, que es algo normal, a un absceso hay una línea muy delgada. Entonces, puede ser el botón mamario, puede ser un absceso, puede ser grasa, en el hombre o en el niño puede ser tejido glandular, que es una ginecomastia, pero patologías malignas en edad pediátrica muy pocas. En niñas quizás a partir de los 15, 16 años, que por cierto tengo una biopsia de una niña de 15 años, una masa sólida, pero resultó ser un fibroadenoma. La niña va a cirugía porque el fibroadenoma es del tipo de fibroadenomas que no va a parar de crecer. Entonces, no por ser un cáncer de mama, sino por ser una patología que no va a parar de crecer y que le va a deformar la mama. O sea, solo así es cuando se interviene la parte quirúrgica en los pacientes pediátricos, pero por fortuna no, el cáncer de mama es muy, muy bajo, por no decir que no existe, porque en medicina nunca 2 más 2 es 4. ¿Y cómo hacemos esos hallazgos? Por supuesto, esos los hallazgos los hacemos acudiendo a nuestra consulta, a nuestro especialista y por supuesto, derivándolo a un especialista mayor. ¿Por qué es importante recordarles esto? Porque hoy en día existe mucha gente que está haciendo intrusismo. Sí. ¿Qué significa eso? Que no es especialista en un área y se pone a hacer algunos estudios, entonces usted ve informes que no son acordes con la parte clínica. Quédate con nosotros por aquí por Brújula Médica, buscando el norte de tu salud, y en este momento las imágenes como una de las reinas para los diagnósticos precoces y oportunos. Y yo creo que retomando todo lo que hemos dicho, más los tras cámaras, de verdad que son bastante interesantes, sí. Es lo que nosotros vivimos, y de manera seria y de corazón es siempre recomendar que usted debe ir a un especialista reconocido. En Venezuela, en el Ministerio de Salud existe el SACS. Si usted se mete por esa página, usted sabe qué títulos tienen registrados esos médicos. Si son médicos de verdad, mi doctora, nosotros tuvimos una persona que decía ser médico con tantas especialidades y no era al final. Y bueno, realmente es la vida. Estafadores. Exactamente, es la vida de usted la que usted pone en las manos de esa persona. Llámese que está desde un centro ambulatorio hasta una clínica muy reconocida. Eran médicos en clínicas, en centros privados. Así es, mi doctora. Así que atentos y alertas, porque este programa te permite que tú puedas interactuar. Estábamos hablando un poco de las ecografías. Importante, ecografías hechas por nuestros médicos o realizadas por nuestros médicos expertos en imágenes, nuestros médicos radiólogos o personas que tengan estudios que sean mayores a 12 meses, porque recuerden que en Venezuela una especialidad es aproximadamente 18 meses, cuando es de este tipo, un fellow, pero la especialidad del estudio, por ejemplo, en radiología, en pediatría, en neumonología, son 3 años y más. Universitarias. Claro, tenemos neurocirujanos que tienen 5 años estudiando. Así es. Y ¿saben qué? Allá en esas casas que siempre están con nosotros viéndonos, los médicos no dejamos nunca de estudiar. Cada paciente que va a nuestra consulta nos permite a nosotros visualizar un tema en especial, y la doctora lo decía, la medicina no es cuadrada, 2 más 2 no es 4, y quizá usted puede decir, eso es una apendicitis, pero no va a ser de librito. Así es, ¿no? Y la apendicitis se puede comportar diferente en un paciente y en el otro. Es la misma patología, pero se comporta diferente. Yo quería hablar de un pequeño mundo, porque hablar de ello nos daría como más de 3 programas. ¿Qué es la ecografía, mi doctora?
Por supuesto, hemos hablado un poquito, que quiero tomar esa parte de lo que es la ecografía mamaria. Okay. Pero ¿cómo nace la ecografía y qué me permite ver la ecografía? Porque si bien es cierto, por ejemplo, en mi caso, hemos aprendido todo lo que es la ecografía pulmonar. Sí. Otrora decía que era imposible hacer ecografías en ese tejido porque era un tejido muy aireado. Exactamente. El gas es el enemigo número uno del ultrasonido. Así es. El ultrasonido pulmonar precisamente ve eso, los defectos. Y lo que se estudia son los defectos, los artefactos. Los artefactos. Mira, el ultrasonido es una técnica de imágenes que no utiliza radiación. Es un equipo en donde se utiliza sonido y el mismo equipo recibe sonido y nos devuelve imágenes en tiempo real. Antes, cuando comenzó esto de la era del ultrasonido, el médico radiólogo eran unos aparatos monstruosos que había que moverlo, posicionarlo, tomar una foto, esperar no sé cuántos segundos a que la imagen se presentara. Hoy en día no, tenemos hasta inalámbricos, portátiles, con carro, sin carro, tipo computadora. O sea, hay una gama inmensa con inteligencia artificial hoy en día también. Y es una herramienta muy versátil, es una herramienta que cualquier médico puede utilizar, si bien es cierto, cualquier médico puede utilizar, pero emitir un informe radiológico es propio de la radiología. Un médico ginecólogo puede tenerlo en su consulta, un neumonólogo un traumatólogo puede tenerlo en su consulta, pero no puede emitir informes porque es un informe radiológico. Es una técnica, como les decía, inocua, que lo puedo reproducir cuantas veces yo quiera, no va a tener ningún problema, no como el estudio de la mamografía, no por las radiaciones, las tomografías no por las radiaciones, en fin, pero el ultrasonido sí me lo permite. Lo otro beneficioso que tiene el ultrasonido es que lo puedo utilizar en intervencionismo, puedo hacer procedimientos ecoguiados, y eso le da, por supuesto, una mayor sensibilidad al estudio, ver desde en tiempo real dónde estoy poniendo la aguja para tomar la biopsia, estoy haciéndolo bien, en drenar abscesos también. De verdad que es una herramienta muy, muy versátil, y me choca un poquito cuando dicen que la técnica es operador dependiente. Todo lo que haga el ser humano es operador dependiente. O sea, el ultrasonido sí es operador dependiente porque lo opera un ser humano, pero es una técnica muy versátil que lo podemos utilizar sin importar la edad o el sexo. Se utiliza mucho en pacientes pediátricos. En el caso de la mama lo utilizamos casi que como complemento en casi todas las mamografías que podemos hacer. Nos va a permitir conocer si lo que estamos viendo o los hallazgos que estamos viendo son sólidos, si son líquidos, dónde está ubicado, cuánto mide, a qué profundidad está. O sea, es una herramienta que no la podemos separar de ningún otro estudio o casi de ninguna otra patología. Doctora, cuando nosotros tenemos un estudio que nos dice correlacionar con la clínica o te dice realizar, por ejemplo, tienes una ecografía, realizar mamografía, o tienes la mamografía y dice realizar ecografía. Por ejemplo, en mama, ¿cuál es la diferencia entre hacer una mamografía visualmente y una ecografía? Empezando que son técnicas diferentes: mamografía, rayos X, ultrasonido, o ecografía, ultrasonido. En mama, el deber ser es evaluar la mama con mamografía. Quizás nosotros en mamografía podemos ver una masa, pero no podemos saber la naturaleza de esa masa. Complementamos con el eco, y el eco es quien nos va a definir si esa masa es sólida o es quística, y dependiendo de eso es cómo lo vamos a manejar. Lo dejamos quieto, lo biopsiamos, lo controlamos. O sea, el ultrasonido nos va a servir para caracterizar y para hacer mediciones de los hallazgos que vemos por mamografía. No todo lo vamos a poder ver por ultrasonido. Hay hallazgos en mamografía, como por ejemplo las calcificaciones, que son como granitos de sal. Si no están asociados a un hallazgo, a una masa, no lo vamos a ver por ecografía. Y no significa que no existan, es que no las vemos por ultrasonido. Por eso la importancia de hacer primero mamografía. Quien haga el estudio ecográfico de la mama debe saber interpretar la mamografía, porque la mamografía le va a servir como una guía para poder hacer ese ultrasonido. Si nos vamos de una con el eco y hay una masa muy pequeña, la podemos pasar por alto, no la vamos a ver, pero la mamografía nos las va a mostrar. Nos las va a mostrar y nos va a decir, mira, tienes que buscarla en tal cuadrante de la mama o en tal mama. Y ahí es donde uno se tiene que detener con el eco, porque todo lo que se ve por mamografía tiene representación ecográfica. Correcto. Sin importar lo que sea, a excepción de las calcificaciones. Yo creo que es el único
digamos que el único hallazgo por mamografía que no podemos ver por ultrasonido, o en mamas con mujeres densas, en mujeres con mamas densas, perdón, que hablar de densidad mamaria es hablar de cantidad de tejido mamario. Correcto. Una mamografía pierde la sensibilidad frente a una mama densa. Porque si quienes han visto una mamografía o quienes han tenido una mamografía enfrente, si lo recuerdan, el tejido glandular es blanco, se ve blanco en la mamografía, en esa rayos X se ve blanco y el cáncer también se ve blanco. Entonces complementamos esa mamografía, que no significa que esté mal, o no significa que por tener mamas densas no me voy a hacer la mamografía. Sí, hay que hacerlo, pero tengo que complementarlo, con el ultrasonido o con la hermanita, como yo digo, la mamografía, que es la tomosíntesis. Correcto. Que es algo nuevo, que es tomografía en la mama y lo hace el mismo equipo, el mismo mamógrafo. Entonces, aquí no hay desperdicio. Si tienes la mama densa, hacemos mamografía y ultrasonido y complementamos con tomosíntesis. Si eres paciente pediátrico, hacemos ultrasonido. Si eres hombre, podemos hacer mamografía y podemos hacer ultrasonido. Aquí hay para todos. La idea es, o el propósito, o el deber ser, es individualizar a cada paciente. No todos necesitan lo mismo, muy a pesar de que tengan la misma patología. Individualizarlo siempre, sin importar nada. Y además que se hace ecografía en todo, digamos, a lo extenso del organismo. Todo, el ojo, todo. La cerebral en los niños. Todo. Por eso es importante lo que decíamos al principio de las órdenes médicas. Han llegado, por ejemplo, ultrasonido de partes blandas. Hasta ahí. Llega la orden, de partes blandas, ¿de qué parte del cuerpo? Así es. Entonces, por eso, que escriban, necesito, y no pedir estudios por pedirlo. Porque si yo pido un estudio es porque estoy pensando en algo y porque creo que ese estudio me va a resolver en lo que yo estoy pensando, porque necesito es tratar a mi paciente. No pidamos estudios, que le duele el estómago, le voy a pedir esto para ver qué me dice. No funciona así, si no, no nos va a ayudar. Así que usted, orden en la PEA, en el pensamiento, en la emoción y en la acción para poder prescribir y usted orientarse con ese especialista. Yo les dije que este programa les iba a encantar. Mi doctora, ¿cuáles son sus redes sociales? Pueden conseguirme por Instagram como @doctorabreviado, dra.exaidamolero.com, o mi página web, todo pegado, doctorexaidamolero.com. Bueno, usted ya lo sabe, y quédate aquí, que ahora es que nos queda un programa maravilloso, buscando el norte de tu salud en tu parte imagenológica. Y las imágenes son tan extensas, que creo que nos quedamos cortos con este programa. Pero quisiera decir una breboca porque después haremos algo más extenso. Doctora, ¿por qué pedir tomografía y por qué pedir resonancia? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra y por qué pedir contrastes? La diferencia primero está en las radiaciones ionizantes. Campo magnético, radiaciones ionizantes, resonancia, tomografía. Va a depender de la patología que queramos estudiar. Si la patología tiene que ver con un órgano blando, si la patología tiene que ver con la parte musculoesquelética, vamos a preferir un estudio que otro. Ya eso, como te decía al inicio, es individualizando cada paciente. No quiero decirles ni siquiera en esta patología tal, porque los pacientes saben mejor que muchísimo más. El paciente se va a Google, te googlea, pide segundas opiniones médicas con doctor Yahoo. Entonces, no, la doctora me dijo que para tal patología es mejor buscar. No, eso lo decide su médico tratante. Dependiendo de la patología, si es musculoesquelética, si es un órgano blando, si es un órgano hueco. Y en relación al contraste, eso va a depender. Si estamos pensando en masas, lo ideal es con contraste, porque son las masas las que van a captar el contraste, y si la captan, por supuesto, vamos a tener mejor visualización de esos hallazgos. Preferiblemente todo estudio debería ir acompañado, o debería ser en estudios con contraste, resonancia o tomografía, considerando o tomando en cuenta si el paciente es alérgico o no es alérgico, si lo puede o no tomar, porque hay contrastes orales o hay contrastes endovenosos, dependiendo también del tipo de patología que queramos estudiar y dependiendo del estudio en el que estemos realizando en ese momento. ¿Cómo saber? De repente nos llega la consulta y pues somos radiólogos. ¿Cómo saber si ese paciente es alérgico o no? ¿Se puede hacer una prueba? Porque te puede decir, mira, no sé. ¿Se puede hacer una prueba antes del estudio? Sí, si el paciente no lo sabe, se debe hacer una prueba.
Porque si bien el paciente debe llenar un consentimiento informado en donde dice que eso puede pasar, pero el personal de salud tiene que estar preparado para lo que sea. Así es. Entonces sí se debe hacer unas pruebas, se debe hacer y eso se inyecta un poco de contraste, se visualiza y siempre cuando el paciente va a hacerse un estudio de resonancia o de tomografía y va acompañado de contraste, y eso quiero que lo sepan todos, no crean que nada más está el médico radiólogo y el técnico. No, detrás de cada estudio debe estar un anestesiólogo, debe estar la enfermera. Es un equipo multidisciplinario pendiente de ese paciente por si lo llegaran a necesitar. O incluso hay pacientes que necesitan hacerse estos estudios bajo sedación. Se necesita la presencia de un anestesiólogo que evalúe a esos pacientes por el tema de la claustrofobia, porque por mil razones, o sea, no le gusta X. O los pacientes pediátricos que necesitan hacerse ciertos estudios bajo sedación, tiene que estar un anestesiólogo, pues, y dependiendo si el paciente tiene o no alguna patología, el cardiólogo, el neumonólogo, el pediatra, o sea, tiene que el paciente sepa que no está tan desprotegido cuando se van a hacer un estudio de imágenes, porque las salas de imágenes son como tristes, son frías, la luz tiene que estar medio tenue, todo el mundo anda como en lo suyo, pero que el paciente sepa que cuando va a una sala de imágenes hay frío porque los equipos necesitan esa temperatura, la gente tiene esa cara como de muy poquitos amigos porque tiene mil cosas en la cabeza y está tratando de resolver todo, que sepa que va a estar en buenas manos una vez que cuando entre en el mamógrafo o en el tomógrafo, va a estar su pediatra afuera, va a estar el neurólogo afuera, va a estar el anestesiólogo en caso que lo requiera, y son estudios muy seguros, si no se hicieran, si no se utilizaran como métodos diagnósticos. Eso es correcto. ¿Qué recomendaciones, mi doctora, le podemos dar a todos los pacientes cuando tienen un requerimiento en el área de imágenes? ¿Qué tips le puede decir, por ejemplo, cuando va a hacer una tomografía de tórax? Yo creo que la mayoría de todos los países del mundo se han hecho radiologías de tórax, sobre todo ahorita que venimos del COVID, de esa era post-COVID. ¿Qué recomendaciones para que los estudios queden óptimos y pues queden espectaculares? Lo primero es, si son pacientes pediátricos, que los papás vayan con la mejor de las disposiciones. Igual, pacientes adultos que vayan con la mejor disposición. Que lleven ropa cómoda, ropa que se puedan quitar y poner muy fácilmente. El uso de las prendas, que eviten llevarse prendas porque eso les va a entorpecer un poco todo este proceso, y que no se pueden tomar ningún estudio de imágenes con un collar, con unos zarcillos largos, porque se va a ver proyectado en la imagen y está mal. Que se aseguren que los centros a donde vayan tengan tecnología de punta, o sea, equipos de última generación, porque eso le va a garantizar mejor resolución en las imágenes, mejores resoluciones, mejores diagnósticos, o sea, tan sencillo como eso. Que sepan o que se aseguren de que los centros donde vayan, quien realice ese procedimiento sea un técnico o un licenciado en radiología, y quien interprete esas imágenes sea un médico radiólogo, que si bien los neumonólogos están muchos en capacidad, a veces hasta más que un radiólogo, de poder interpretar unas rayos X, es competencia del radiólogo. Zapatero a su zapato. Radiólogos por radiología, ginecólogos, área ginecológica de la mujer, los niños, los pediatras, o sea, zapatero a su zapato. Siempre le digo eso a los pacientes, educar a los pacientes en eso. Asegúrense de que vayan a un sitio en donde no vayan a perder su dinero y que vayan a hacer un diagnóstico correcto, que es lo más importante, que hagan un diagnóstico correcto. Nosotros muy contentos, mi querida doctora, de tenerla aquí, de darles esos tips, porque las imágenes están marcando pauta y, como nos dice nuestra doctora, la tecnología como un gran catalizador en este servicio tan especial. Y nosotros desde aquí, pues con este corazón pleno, libérese usted de toxicidad y viva feliz. Cada minuto agradézcale a Dios por estar en este planeta tan hermoso y siempre en armonía. Con nosotros aquí buscando el norte de tu salud, tu brújula médica.